Muy buenas familias, espero que estéis todos muy bien antes de meternos un poco en faena con el tema de hoy, que creo que es realmente interesante y da para bastante reflexión. Quiero daros absolutamente las gracias a todos de corazón pues por el apoyo que siempre estáis dando al canal. Ya sabéis que este es el modo youtuber, ¿no? Ahora, que un like al vídeo, darle al botón del hype y suscribiros si todavía no lo estáis, pues ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y que llegue a más gente. Así que mil gracias absolutamente de corazón, como siempre. Dicho esto, vamos al lío, porque hoy quiero hablaros de algo que para mí define muy bien este inicio de temporada, lo que yo llamaría el plan del 2026 de Marc Márquez. Para mí hay algo diferente en la manera en la que Marc Márquez habla cuando se le escucha con calma, sin titulares recortados ni frases sacadas de contexto. Algo que no tiene que ver con falta de ambición ni muchísimo menos, porque eso en Marc sería casi una contradicción genética, podríamos decir, ¿no? Sino más bien una especie de lucidez nueva, más adulta, más consciente. Y eso es lo que quizá bajo mi percepción define lo que yo llamaría el plan del 2026. Marc llega a esta temporada como el gran favorito. Creo que eso nadie lo discute, ¿no? Viene de arrasar, de ganar su noveno título de una manera casi insultante para el resto. Y de hacerlo además después de un infierno físico y personal que habría retirado a muchos otros o a la mayoría. Pero precisamente por eso, por todo lo que ha pasado, el Marc que estamos viendo ahora no es el mismo que entraba a pretemporadas anteriores con la sonrisa del que quiere comerse el mundo desde el primer test. Yo creo que muchos nos estamos empezando a dar cuenta y creo que muchos lo estamos notando, ¿no? Y yo lo veo en los directos, como me lo comentáis, por ejemplo, ¿no? En Sepan, por ejemplo, sus propias palabras fueron muy reveladoras. Dice que pensaba estar mejor. No lo dice para justificarse ni para cubrirse. Lo dice con naturalidad, casi con una honestidad absolutamente brutal. Después de 4 meses sin subirse a una MotoGP, creía que con el trabajo previo, el haber estado rodando con la Panigale V2, ¿no? Entrenar, preparar el cuerpo, ya se entrenan a las par, pues quizás llegaría más entero. Y es ahí donde suelta una frase que para mí lo explica todo. La MotoGP es una bestia, no es una moto... o sea, es una moto que es pues un animal distinto, ¿no? Que te exige cosas que solo entiendes cuando estás encima de ella, ¿no? Eso es lo que decía un poco Marc. Marc también reconoce que para una vuelta se siente bien, pero que cuando la exigencia se prolonga, pues empieza él a sentir que le falta un poco, ¿no? No habla de dolor concreto, no señala una zona exacta, habla de sensaciones globales, de rigidez, de no poder jugar con el cuerpo como le gustaría, sobre todo en las curvas a derecha, y especialmente en los últimos giros del long run que hizo, ¿no? Esa simulación al sprint. Y cuando un piloto como él dice eso, no es una anécdota, realmente nos está dando un poco de información, y así es como lo tenemos que tomar. Por eso, cuando menciona que después de Tailandia hay un par de semanas hasta Brasil, a mí no me suena a calendario logístico, me suena a plazos físicos, a alguien que sigue contando semanas, no carreras, no desde el miedo, sino posiblemente desde la inteligencia. Marc sabe perfectamente que no está al 100% y también sabe que el 100% no va a llegar de golpe. Llega sumando kilómetros, tensión real, estrés de carrera y eso al final no se entrena en un box, ¿no? En este contexto, su actitud con la Ducati también es significativa, ¿no? Se le ve más cauto, menos invasivo, más de aceptar la moto que le dan y llevarla adelante que de imponer grandes revoluciones técnicas. Él mismo lo dice, no se puede afirmar que una moto ha mejorado solo por probarla en un circuito, ¿no? Hay que ir pasito a pasito. Y aquí hay un detalle clave, ¿no? Que le da tranquilidad. Y algo que hemos dicho muchas veces, el motor no ha cambiado. Eso significa que todo lo que prueben se puede deshacer, que no está caminando sobre terreno desconocido. Para un piloto que todavía está afinando su cuerpo, esa estabilidad técnica pues vale muchísimo, ¿no? En una situación como la de Marc. Y creo que eso pues lo tenemos que tener en cuenta. Marc me da la sensación de que no tiene prisa, y esto es nuevo, no prisa por demostrar, no prisa por arrasar desde la primera carrera, no prisa por sentenciar un campeonato en marzo. Eso no significa que no vaya a hacerlo si puede, significa que entiende que la temporada es larga y que el cuerpo tiene memoria y posiblemente también pasa factura. Por eso creo que posiblemente no tiene prisa. Es la sensación que me da cuando habla, ¿no? Porque cuando habla de motivación después del noveno título, vuelve a aparecer ese Marc reflexivo. Dice algo que si lo piensas bien es brutal. Dice, cada año es uno menos para disfrutar de las carreras. No habla de retirarse, pero sí habla de tiempo, de conciencia del tiempo, de aprovechar cada oportunidad para dar el 100%, porque sabe que no son infinitas. Y eso, en cierta forma, él
llega como a mencionar un poco por encima que también te cambia un poco la forma de competir, ¿no? También posiblemente también cambia la relación con la responsabilidad. Mark reconoce que el año pasado sentía un peso enorme sobre los hombros, ¿no? Una responsabilidad consigo mismo que era casi asfixiante. Este año, en cambio, dice estar en paz. Tiene la misma motivación, pero menos carga interna. Y eso en un piloto de este calibre suele traducirse en algo muy peligroso para los demás. Más rapidez, fluidez, ¿no? Oye, o quizás se relaja demasiado y no, pero siendo Mark, yo me iría por lo primero. No es casualidad que diga que quizás vaya más rápido, ¿no? O quizás no. Esa frase, medio en broma, medio en serio, encierra una verdad profunda. Mark ya no compite solo contra el resto, compite contra su propio cuerpo, contra el tiempo y contra la tentación de forzar cuando todavía no toca. El plan de 2026, bajo mi punto de vista, pasa por ahí. Empezar sólido. Quizás no brillante, competitivo. No necesariamente perfecto, pero no ir desesperado. Si el cuerpo responde, si las semanas hacen su trabajo y si la paz mental que transmite no se rompe, el Mark de la segunda mitad de temporada puede ser incluso más peligroso que el del inicio, porque será un Mark completo, rápido, pero también paciente. Y eso en MotoGP suele ser la combinación definitiva. Y bueno, es Marc Márquez. Para mí el mejor piloto de la historia que ha habido sobre una moto. Ya lo conocemos. El campeonato al final necesita a Marc Márquez, pero este año da la sensación de que Marc Márquez también necesita cuidarse a sí mismo un poco más y quizás, solo quizá, ese equilibrio sea exactamente lo que le permita volver a dominar sin tener que destruirse por el camino, aunque bueno, el año pasado obviamente no fue por su culpa, pero el motociclismo es así. Ese al menos es el plan que yo veo. El resto, como siempre, lo terminará dictando la pista. Y quizá ahí está la parte más interesante de todo esto, que por primera vez en mucho tiempo puede que Marc Márquez no parece necesitar demostrar nada de inmediato. No porque no pueda, sino porque entiende que no todo se gana en febrero. Que el campeonato no empieza realmente en la primera carrera, sino en la capacidad de llegar entero a las que importan de verdad. Y eso, viniendo de alguien que históricamente ha vivido al límite desde el primer semáforo verde, no deja de ser llamativo. También os digo, es Marc. Yo soy de los que piensa que en el momento que se baje la visera se olvidará de todo y a muerte, ¿eh? O sea, ya sabéis cómo pienso yo con Marc. Cuando habla de su cuerpo, además, no hay dramatismo, pero tampoco hay autoengaño, y creo que esto es muy honesto por su parte. Reconoce que le falta algo todavía para la MotoGP. No lo disfraza, no busca atajos discursivos. Y eso en un piloto de su calibre es más, yo creo que sobre todo para su fan, inquietante, ¿no? Más que una declaración de fuerza, porque Marc siempre ha sido capaz de competir incluso cuando no estaba bien, ¿no? La diferencia ahora es que parece aceptar que no basta con competir. Quiere hacerlo en condiciones y no están todas las piezas alineadas aún. Prefiere esperar a que lo estén antes de exigirles algo que aún no puede dar. Eso al final también pues se lo termina dando la experiencia, ¿no? Experiencia negativa. Por eso cuando menciona el calendario, cuando habla de las semanas entre carreras, cuando nombra ese margen entre el Gran Premio de Tailandia y el de Brasil, que a ver si se corre en Brasil, en principio sí, da la sensación de que se sigue pensando en términos de proceso. Por lo menos así lo pienso yo. De evolución, de recuperación, ¿no? Como si el verdadero inicio de su temporada no estuviera marcado por una fecha concreta, sino por un punto interno que todavía está por alcanzarse. También tengo que decir que resulta significativo cómo se sitúa dentro del proyecto Ducati, ¿no? No reclama, no empuja, no invade. Acepta la moto, la trabaja, la lleva adelante. Se le percibe cómodo en ese rol, al menos de momento. Y eso puede ser una elección consciente, dejar que el entorno fluya mientras él termina de ajustarse por dentro. Marc sabe mejor que nadie que cuando el cuerpo acompaña, el talento no suele necesitar demasiadas explicaciones. Os recuerdo el primer día de Sepang, que le dije al equipo, mañana dejádmela a mí, no me planifiquéis nada, dejadme correr con la moto, ¿no? La motivación de Marc sigue ahí, intacta, de eso yo tengo cero duda, pero expresada de otra manera. Ya no se formula como obsesión ni como urgencia, sino como disfrute consciente de algo que sabe que no es eterno. Cada año es uno menos, dice, ¿no? No como una amenaza, sino como un recordatorio. Y ese recordatorio puede cambiar por completo la forma de afrontar una temporada tan larga y tan exigente como esta. No sabemos aún, ¿no?, si esta versión más serena de Marc, o por lo menos lo que estamos captando, ¿no?, será más peligrosa o simplemente más sostenible. No sabemos si el cuerpo terminará de responder como él espera, posiblemente ni él lo sepa, ni si esa paz interior resistirá cuando lleguen los primeros fines de semana realmente duros. Tampoco sabemos cómo reaccionará cuando tenga que apretar de verdad, cuando el campeonato se tense, si es que ocurre, ojalá, sería lo más bonito, y la competencia deje de conceder margen. Lo que sí parece claro, o por lo menos es la sensación
que yo creo que va a ser es que el 26 no va a ser una simple continuación del año pasado. No al menos desde la perspectiva que por lo menos nos vende Mark, ¿eh? Hablo de él, ¿eh? Hay demasiados matices nuevos, demasiadas señales que apuntan a un Mark que sigue siendo ferozmente competitivo, sin duda, para mí es un animal competitivo, pero que ahora compite también contra el tiempo, contra su propio cuerpo y contra la tentación de acelerar procesos que no se pueden acelerar, y lo sabe. Quizás ahí es donde está lo verdaderamente interesante de este comienzo de temporada, ¿no? Que todavía no sabemos hasta dónde quiere o puede llegar Marc Márquez en este primer tramo de temporada. Y lo vuelvo a decir, puede llegar de pronto de Grandia y sacarse 37 puntos. No lo dudo, es Marc. Pero la sensación que tengo es que ni siquiera él parece tenerlo del todo claro. Y eso, lejos de restarle épica a la situación, la multiplica. Porque cuando un piloto como Marc empieza un año con más preguntas que respuestas, lo normal es que las respuestas no tarden en llegar. Pero todavía no estamos ahí. Y por esto, más que hablar de conclusiones, que no quiero que esto se tome como conclusiones, quizás lo más honesto ahora mismo sea hablar de espera, de observación, de ver cómo se desarrolla este plan del 2026, que de momento solo ha enseñado sus primeras líneas. Vuelvo a decir, Marc Márquez es uno de esos pilotos que incluso en el momento más inesperado te puedes esperar que te saque una vuelta mágica, que te haga un carrerón enorme. Sabes que si siempre va a estar ahí detrás, cerca del piloto de delante, sabe que va a haber algún momento en el que le va a intentar tirar la moto. Siempre, ¿no? Es uno de esos pilotos que generan situaciones que hacen que, bueno, el aficionado se ponga al borde del sofá, ¿no? Y eso no va a cambiar, lo dudo, sobre todo si Ducati tiene una moto como vemos e intuimos que va a tener, ¿no? Una moto que posiblemente sea la más competitiva, ¿no? Como lo lleva siendo estos últimos años. Lo que sí creo que estaremos todos de acuerdo, y lo vuelvo a decir, yo lo he visto mucho en los últimos directos y demás, muchos comentarios, ¿no? Incluso por redes sociales que me decís, oye, no se le ve a Marc más serio, no se le ve. Yo no sé si es más serio, ¿no? Para mí no es preocupado, para mí es cauto. Para mí es un Marc más cauto, porque como él mismo le dijo a Cosimo Curatola, en Sepang no se sintió del todo como él pensaba. Izaskun es cierto que le dijo, creo que fue en los primeros días, que bien, pero ya creo que una vez después de haber pasado el tercer día de test y demás, sí que creo que él quizás pensaba que se encontraría mejor. Sin embargo, después de los 2 primeros días, ya el tercer día estaba un poco más renqueando y ya le costó un poquito más. Creo que esto también tenemos que meterlo en ese contexto, en el contexto de lo que va a ser el comienzo de la temporada de Marc Márquez. Por desgracia, el golpe que le dio Marco Bezzecchi pues condiciona en cierta forma también el inicio de este Mundial 2026 para Marc Márquez. Pero como digo siempre, este deporte es así de traumático muchas veces y es parte del juego y ya está. Nadie lo hace obviamente queriendo, mala suerte, le ha tocado a Marc. Así que lo que tenemos por delante es absolutamente increíble en la temporada 2026. Vuelvo a decir, creo que posiblemente escuchando las palabras de Marc, lo vuelvo a decir, basándome en las palabras de Marc, estoy aquí creando mi opinión, no digo que esto vaya a ser así, porque lo vuelvo a decir, en el momento que se baje la visera Marc, olvídate de todo, es Marc Márquez y se vuelve en el caníbal que ha sido siempre en la pista. Pero sí que tengo la sensación un poco, escuchando sus palabras, cómo él habla de esos tiempos, que él no piensa en esos tiempos por términos competitivos de puramente lo deportivo, ¿no? Sino más sobre todo en términos de recuperación del cuerpo, ¿no? De terminar de recuperarnos. Entonces ya cuando un piloto mismo empieza ya a hablar en esos términos, pues creo que indica claramente que quizás él tenga dudas de que cuando se llega a la primera carrera del campeonato esté al 100%, que quizás con el 90% al Marc le da para ganar en Tailandia. Yo no te voy a decir que no, pero creo que esas dudas es parte de esa cautela de Marc Márquez, son legítimas por parte suya y creo que también pues, me parece muy honesto que también las exponga así, no de esa forma públicamente. Bueno, esta es mi visión, mi reflexión de lo que creo que va a ser este inicio de campeonato, por lo menos de Marc Márquez, de menos a más. Yo creo que va a ser un campeonato de menos a más para Marc, donde sigue siendo aún así para mí el absoluto favorito, el mejor piloto de la parrilla y posiblemente va a tener la mejor moto de nuevo, muy probablemente. Así que obviamente casi todo mi dinero, si tuviese que apostar, iría para él. En fin. Espero que os haya gustado esta reflexión de lo que yo pienso que va a ser este comienzo de temporada. Estoy deseando escuchar vuestros comentarios al respecto y como he dicho al principio, se agradece muchísimo si dejáis vuestro like, si le dais al botón del hype y si no estás suscrito te suscribes, también se agradece mucho, mucho, mucho. Mil gracias de corazón a todo el mundo, como siempre, por ver los vídeos, por apoyar este canal y nada, nos vemos en la siguiente.